Déjame decirte que esto será largo, ya que llevo más de 4 años lidiando con este chico. Todo comenzó en mi último año de secundaria. Me había metido bastante en la escena hardcore de mi ciudad y asistí a varios conciertos pequeños con mi mejor amiga. Un día recibí una solicitud de amistad en Facebook de un chico llamado Alan. Al ver su perfil y las cosas que publicaba, noté que era solo 3 años mayor que yo, era de la misma ciudad y le gustaban muchas de las mismas bandas que a mí, así que la yo de 17 años lo agregó. Pronto comenzamos a hablar, mayormente sobre bandas y la escuela. Él estaba a mitad de su carrera universitaria, y yo estaba a punto de elegir la mía. De vez en cuando, me decía lo bonita que era y me preguntaba si tenía novio. También lo encontraba atractivo, así que le devolvía el coqueteo. Sin embargo, muy rápidamente perdí el interés. A los pocos minutos de coquetear, él me decía que en realidad tenía novia, pero que estaban teniendo algunos problemas. No quería ser parte de ningún tipo de engaño, así que le dije que debería pensar en lo que era mejor para él y su novia y hacer lo correcto. A partir de entonces, limité nuestras conversaciones a música y escuela, y él también dejó de coquetear conmigo. Pasó aproximadamente un mes sin mensajes, cuando de repente recibí uno de él. Hablamos como solíamos hacerlo, y justo antes de despedirme, me dijo que había terminado con su novia y que se sentía mucho mejor. Me agradeció por siempre escucharlo sin juzgar, y dijo que mi consejo realmente lo había ayudado. Me sentí feliz por él. Honestamente, no sé si esta chica era realmente mala o no, pero él parecía contento de haber terminado la relación, y yo quería ser una buena amiga, así que también me alegré por él. En este punto, no sé qué me pasó. Tal vez fue porque lo encontraba atractivo o porque era muy tarde y no estaba tomando las mejores decisiones, pero le dije que el cumpleaños de mi mejor amiga sería en unos días y que debería venir a la fiesta también. Aceptó al instante, y le dije que nos encontráramos en la estación cerca de su casa. Finalmente lo conocí en la estación después de casi medio año de hablar en línea. Sé lo que estás pensando, y sí, sé que él podría haber sido un depredador sexual de 50 años, aunque debo admitir que debería haber sido más cuidadosa, ya que podría haber sido alguien interesado en vender mis órganos. Sin embargo, nos conocimos. Al principio fue un poco incómodo, ya que ninguno de los dos sabía qué decir. Así que solo caminamos hacia la casa de mi amiga haciendo una pequeña charla. Supongo que ambos estábamos bastante nerviosos. Cuando llegamos allí, las cosas mejoraron y realmente la pasamos bien, aunque él prácticamente solo me habló a mí. Durante el mes siguiente seguimos saliendo en citas básicas hasta que finalmente me pidió que fuéramos novios, y nos convertimos en pareja. Desde aquí en adelante empezaría lo verdaderamente espeluznante. No había pasado ni siquiera 3 semanas y ya comenzaba a sentirme ansiosa. Es una sensación extraña que solía tener cuando era pequeña, cuando sabía que iba a ser castigada por tener malas calificaciones o hacer algo malo en general. Era una tontería porque ya no era una niña y ni siquiera estaba haciendo nada malo. Simplemente tenía esta sensación siempre que él estaba cerca de mí. Lo que lo hacía aún más complicado era el hecho de que él realmente no parecía haber cambiado. No era grosero ni nada, solo era inquietante. Quería verme las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nunca íbamos a su casa y cuando estábamos en la mía, se negaba a estar en cualquier lugar que no fuera mi habitación, y pasaba horas mirándome fijamente. Créeme, sé que todo esto se podría interpretar con intenciones románticas, pero la forma en que me hacía sentir no era cálida y dulce, sino más bien escalofriante y ansiosa. Debo admitir que tomé la primera oportunidad que me dio para terminar con él. Él intentaba enviarle a su ex unas letras de una canción de amor y desamor, pero me las envió a mí por accidente. Se disculpó y explicó que solo era para dejarlo todo claro con ella. No quise escuchar nada de eso y le dije que probablemente habíamos saltado al tema de la relación demasiado pronto y que pensaba que era mejor que volviéramos a ser amigos. Esa noche me llamó 37 veces. A la mañana siguiente tenía clases, y durante el día recibí un mensaje que inmediatamente me puso nerviosa. «¿A qué hora estarás en casa? Voy a ir para hablar», escribió. Realmente no quería verlo, así que le dije que no estaba segura y que no debería venir, que lo dejara ir. Además, solo habíamos salido como 4 o 5 semanas, así que, ¿por qué hacer un gran drama? Que lo dejara morir. De hecho, llegué a casa tarde esa noche y
Oh sorpresa, ¿adivina quién estaba parado frente a mi puerta? Tenía una mirada en blanco y, cuando pasaba para estacionar el coche en el garaje, me siguió con los ojos sin expresión alguna. Entré y dejé mis cosas en mi habitación temblando. Mi hermano vino a preguntarme qué demonios estaba pasando. Me dijo que Alan había estado afuera por más de 4 horas. Le dije que lo manejaría, ya que él es mi hermano menor y no quería preocuparlo. Tomé una respiración profunda y salí. Discutimos durante casi 1 hora, en la que él me decía que me amaba y que sabía que estábamos destinados a estar juntos. Le dije que no me sentía cómoda y que solo quería volver a ser amigos. Entonces él me dijo que me mudara con él. Por unos minutos me quedé sin habla. Usó este tiempo para explicarme cómo conseguiría un trabajo y seguiría estudiando para terminar la secundaria, y luego conseguir un trabajo también. Según él, luego empezaríamos un negocio juntos, y tendríamos nuestro primer hijo cuando yo tuviera 21 años. Tenía toda nuestra vida planeada, y yo no tenía ni voz ni voto en eso. Logré encontrar un momento para hablar y decirle directamente que estaba loco. Solo tenía 17 años y estaba lejos de pensar en vivir con él, mucho menos en tener un hijo. Alan entonces hizo esta cara extraña, como si quisiera llorar, pero no realmente. Juro que parecía un truco de actuación barata, y me asustó aún más. Lo interrumpí y le dije que habíamos terminado, y corrí hacia adentro. A partir de aquí empeoró cada vez más. Comenzó a enviar mensajes a mis amigos, incluso cuando no tenían idea de quién era él, diciéndoles que me dijeran que debía estar con él, que ese era mi lugar. Luego lo bloqueé de todas las redes sociales, ya que me enviaba mensajes sin parar y publicaba poemas extraños con un toque de miedo, con cosas como: me paro en la oscuridad para que no puedas verme, pero tú eres la luz, así que siempre te veré. Llamaba a mi casa. Si contestaba, gritaba te necesito sin parar una y otra vez, y si alguien más contestaba, simplemente colgaba. Esto continuó por casi medio año, y sé lo que estás pensando. ¿Por qué no llamé a la policía? Bueno, creo que olvidé mencionar que soy de la Ciudad de México, y te aseguro que ningún oficial va a tomar medidas por unas cuantas docenas de llamadas telefónicas. Ni siquiera creo que supieran qué hacer. Poco a poco las llamadas se detuvieron, pero él seguía enviándome mensajes y dedicándome canciones en una estación de radio en línea que la mayoría de la gente de la escena hardcore escuchaba. Una vez en particular me dedicó Your Betrayal, que es otra canción que creo es bastante explícita. Alan se volvió inestable. Pasaba de dedicarme poemas de amor a insultarme y decir que estaba arruinando su vida. Honestamente, perdí la cuenta de cuántas cosas locas y aterradoras ha hecho en estos últimos años, pero creo que la peor de todas fue hace aproximadamente 1 año, cuando fui a un concierto con mi mejor amiga. Estaba coqueteando un poco con uno de los músicos que abrió para la banda, y mi amiga estaba ayudando como ala. Fue a comprarnos unas cervezas y justo cuando se levantó, me giré para charlar con mi amiga, y vi 2 figuras tomar las sillas vacías frente a nosotras. Era Alan y una chica a la que presentó como su hermana. En el mismo instante en que mi amiga y yo los vimos, nos congelamos. Una mezcla de incomodidad y miedo me invadió y solo miré hacia otro lado. «Te cortaste el cabello», rompió el silencio, alcanzando mi flequillo. Instintivamente me eché hacia atrás. «Te queda genial como todo», dijo en voz suave pero apagada. Asentí y le dije que estaba con alguien, por lo que deberían dejar la silla. Miré a su hermana para alentarlo también, pero ella estaba distraída jugando con su teléfono. «¿Quieres una flor de papel?», me preguntó, ignorando por completo lo que acababa de decirle. El chico con el que había estado coqueteando ya venía de regreso, pero al ver a 2 personas en su lugar simplemente se desvió. «Amigo, ¿en serio necesitas irte?», le dije, perdiendo la paciencia. No quería hacer una escena, ya que el concierto ni siquiera había comenzado y no quería que nos expulsaran. Una vez más me ignoró y empezó a hacer una rosa con una servilleta. «Vamos a sentarnos allá», sugirió mi amiga, y acepté su propuesta, o al menos eso intentaba hacer, cuando la hermana de Alan, que de repente perdió interés en su teléfono, me sujetó del brazo muy fuerte, impidiéndome que me fuera sin decir una palabra, solo sosteniéndome. Intenté soltarme, pero antes de que pudiera hacerlo, Alan tomó una de mis manos y colocó la flor de papel en ella. Entonces su hermana me soltó. Ahora, antes de contar lo que sucedió después, debo decir 2 cosas. 1. Tengo fama de ser quizás un poco agresiva, pero cuando se trata de personas por las que sentí aprecio en algún momento de mi vida, tengo un punto débil.
Y 2. Alan había sido más que espeluznante, dado que ya habían pasado alrededor de 3 años y no me dejaba en paz, pero nunca había sido violento. Ambas reglas se rompieron esa noche. Estallé. Tomé la flor que acababa de darme, lo miré directamente a los ojos y la estampé contra la mesa para que perdiera cualquier forma que tuviera. No eres un buen tipo. Eres un acosador que no me deja en paz y cree que le debo una relación, le dije en la cara, llena de ira. Creo que nunca me había sentido tan enojada. Mi amiga y yo empujamos y logramos salir afuera para fumar y despejar mi mente. Estábamos conversando. Yo temblaba, y ella solo intentaba calmarme, preguntándome si me sentía mejor y diciéndome que, si quería irme, estaba bien. Entonces escuchamos los gritos. Al principio solo se oyeron unas botellas caer y algunos gritos, así que pensamos que alguien había cometido un error y lo estaban molestando. Pero no se detuvo ahí. Los gritos continuaron y vimos a los guardias de seguridad en la entrada correr hacia adentro. Rápidamente apagué mi cigarro y me dirigí hacia el alboroto con mi amiga. Sinceramente, esperaba ver solo otra pelea de bar. Pero era mucho peor que eso. Había 2 mesas volcadas y no sé cuántas botellas de cerveza rotas en el suelo. Un montón de artículos personales de una mochila estaban esparcidos por el suelo. Y el responsable de todo eso no era otro que Alan. Pronto, uno de los guardias lo sujetó mientras el otro lo registraba para asegurarse de que no tuviera ningún arma. Su hermana, en el otro lado del pequeño local, gritaba a Alan y a los guardias algunas cosas que realmente no pude entender debido al ruido, mientras literalmente lo arrastraban fuera. Me empujaron afuera entre la multitud, y me quedé de pie a un lado sin palabras, solo observando a Alan maldecir y patear. Nunca lo había visto tan violento. De hecho, nunca lo había visto violento en absoluto. Entonces me vio. Me gritó, pero como se había formado una pequeña multitud, la gente pensaba que solo estaba drogado y diciendo disparates. «Arruinaste mi vida», gritó. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Tal vez era porque estaba asustada o porque aún no podía comprender completamente lo que estaba sucediendo a mi alrededor. ¿Qué podría haberle hecho para que actuara así? Afortunadamente, mi amiga me encontró entre la multitud, y sin decirme nada, me llevó al metro y de regreso a casa. Lloré todo el camino. No lo he vuelto a ver desde entonces, pero sé que sigue rondando. ¿Cómo lo sé? Pues ahora vivo en Japón y he estado viviendo aquí desde hace aproximadamente 1 año. Mi cumpleaños fue hace apenas unos meses y recibí un gran ramo de rosas con una tarjeta que decía: «No debería haberte dado de papel cuando mereces las reales. Feliz cumpleaños, mi amor. Firmado, Alan». Vivo en un vecindario de clase media-baja en el Caribe. Es un lugar tranquilo donde nunca pasa nada, el tipo de lugar donde la gente va a jubilarse y tomar piñas coladas todo el día. Sin embargo, a unas casas de la mía vivía una familia que no era como el resto. Tenían la casa más grande de la calle y vivían de forma lujosa. Sus hijos jugaban conmigo, especialmente la niña más pequeña, a quien todos apodamos Minnie, la pequeña. Minnie tenía unos 5 años cuando yo tenía 11, y siempre estaba en mi casa. Sabía que mi mamá y los vecinos estaban preocupados de ver a una niña de 5 años afuera todo el día, y no llegando a su casa hasta la medianoche en días de escuela, pero era un lugar tranquilo donde nunca pasaba nada. Así que nadie se preocupaba demasiado. Cuando Minnie cumplió 6 años, sus padres le hicieron una fiesta de cumpleaños enorme y todos los niños del vecindario estaban invitados. Quise ir. Tenían casas inflables, toboganes de agua y todo lo que un niño podría desear para jugar, pero mis padres no me dejaron asistir. Nunca supe por qué. Supongo que era porque mi mamá no conocía a la madre de Minnie. Recuerdo sentirme muy triste porque todos estaban ahí, y yo solo estaba jugando solo en mi casa. Después del cumpleaños, las cosas volvieron a la normalidad. Un día, estábamos jugando y hablando sobre lo que nuestros padres hacían para ganarse la vida. Le preguntamos a Minnie y a sus hermanos, pero ninguno de ellos sabía qué hacían, solo que él viajaba mucho y que siempre estaba en reuniones. No le presté mucha atención, y todos seguimos con nuestro día. Una noche, estábamos jugando en la calle cuando comenzamos a escuchar fuertes estallidos provenientes de la casa de Minnie. Nunca olvidaré ese día. Los vecinos, incluyendo a mi mamá,
Salieron corriendo y nos metieron a toda prisa dentro de la casa gritando que eran disparos. Algunos de nosotros incluso nos metimos en mi casa y nos quedamos allí mientras mi vecino de al lado, que era policía, corrió hacia la casa de Minnie. Todo lo que vimos después de los disparos fue una camioneta negra que salió a toda velocidad por la calle y casi atropelló a un perro. Luego, algunos hombres entraron a la casa. Minnie y sus hermanos querían salir a ver qué estaba pasando, pero todos les prohibieron ir. Todo lo que recuerdo son un montón de policías y ambulancias unos minutos después, y al día siguiente nunca volví a ver a Minnie ni a sus hermanos. Pasaron un par de meses en los que la casa quedó vacía, pero camionetas negras y hombres extraños seguían viniendo al vecindario yendo de puerta en puerta preguntando por cualquier información sobre el hombre y sus hijos. Nadie en el vecindario habló sobre el tema. Sé que los policías me preguntaron sobre Minnie y los niños, y si alguna vez dijeron algo raro sobre su mamá o su papá, pero yo solo tenía 11 años, y estaba mucho más preocupado por jugar Mario Kart Wii que por lo que pasó esa noche. Pasaron los años y la historia se desvaneció. Ahora que soy mayor, le pregunté a mi vecino, el policía, ¿qué fue lo que realmente pasó esa noche? Ya que había rumores de que el tipo había muerto. Él me dijo que esa noche al hombre le vaciaron una pistola en el cráneo y que su esposa estaba gravemente herida, porque él era un narcotraficante que estaba tratando de hacer un trato con la policía para entregar a bandas rivales y a algunas otras personas a las autoridades. Los hombres en la camioneta que iban de puerta en puerta querían saber dónde estaban sus hijos y su esposa para también hacerlos callar. En cuanto a los hijos, su hijo mayor fue encontrado muerto a unas horas de distancia en un pueblo vecino, su coche incendiado. Sus otros hijos ahora viven en otros países bajo programas de protección de testigos. Solo espero que, donde quiera que esté Minnie, esté bien, y que su familia haya recibido la ayuda que necesitaba. La esposa fue herida en la pierna y perdió mucha sangre, pero en general sobrevivió. Este fue el primer acontecimiento importante en mi pueblo, además de otra masacre que sucedió en los 70s, cuando una mujer prominente fue asesinada a hachazos junto a su hija adulta por el esposo de la hija. Cuando tenía unos 9 o 10 años, me invitaron a la fiesta de cumpleaños de un compañero de clase en unas piscinas. Todos teníamos la misma edad. Era una clase pequeña de alrededor de 20 niños, y estoy bastante seguro de que invitaron a todos. Solo para aclarar, soy un chico. De todos modos, en algún momento me separé del grupo, y terminé solo con una chica. No era particularmente cercano a ella, pero la conocía porque estaba en mi clase. Para describir el lugar en donde estábamos, era un túnel que conectaba la piscina principal de olas con un río lento. No había realmente nadie más allí, solo ella y yo. De repente, sin previo aviso, se lanzó sobre mí, me agarró la cabeza y me la hundió bajo el agua. Yo era un niño bastante delgado y ella era más grande que yo y algo tomboy. Pasaron como 20 segundos mientras intentaba desesperadamente liberarme, pero ella no me soltaba. En ese momento, el instinto de supervivencia y el pánico masivo se apoderaron de mí, y finalmente logré zafarme. Emergiendo estaba tosiendo y escupiendo agua. Recuerdo mirarla, totalmente en shock. Creo que comencé a preguntarle por qué había hecho eso cuando volvió a lanzarse sobre mí. Nuevamente me sujetó la cabeza bajo el agua, y sentí que era una eternidad antes de poder liberarme luchando. En ambas ocasiones, realmente pensé que me iba a ahogar, y que ella no me iba a dejar salir. Tuve que pelear para liberarme. No sabía nadar en ese momento, pero el agua en el río lento y en el túnel me llegaba apenas al pecho. Comencé a retroceder alejándome de ella. Ella se reía como si todo fuera gracioso y tenía una mirada y sonrisa como de locura. No podía simplemente salir del agua para escapar, ya que era un túnel, así que tenía que intentar alejarme como fuera posible. Mientras retrocedía, ella me seguía, y me aseguré de mantener la distancia para que no volviera a lanzarse sobre mí, pero se me acercaba cada vez más. Logré razonar con ella porque estaba realmente asustado. Comencé a balbucearle, intentando distraerla y le sugerí que fuéramos juntos a los toboganes de agua. Funcionó, ya que pude ver que lo pensaba y dejó de perseguirme. Logré salir del túnel y ella me siguió lentamente, pero parecía algo insegura. Inmediatamente me sentí más seguro,
ya que ahora estaba fuera del agua y podía ver a otras personas. Mientras nos dirigíamos hacia los toboganes, seguía hablando sobre lo divertidos que eran, pero ella no decía nada y tenía una expresión muy extraña en su rostro todo el tiempo. Finalmente bajamos por los toboganes y, después me reuní con mis amigos, y me quedé con ellos el resto del tiempo, ya que todavía estaba un poco sacudido. Nunca les conté lo que pasó porque me daba vergüenza admitir que una chica intentó ahogarme, y me preocupaba que se burlaran de mí. De todos modos, pasando a la adultez, esta chica resultó ser lesbiana. No es que haya algo malo en eso, pero comenzó una relación con una mujer que tenía 2 o 3 hijos de una relación anterior con un hombre. Resulta que torturaban a los niños y eventualmente mataron a uno de ellos. Actualmente está cumpliendo cadena perpetua en prisión. Les conté a mis amigos sobre el incidente en la piscina después de escuchar sobre sus crímenes, y estoy bastante seguro de que piensan que estoy mintiendo, ya que ninguno de ellos me tomó en serio. Quizás porque lo dije de forma un poco despreocupada diciendo que casi fui su víctima número 1. Aún así, es una locura pensar en eso, ya que evidentemente era una psicópata genuina y, si no la hubiera logrado apartar de mí para escapar y luego convencerla de ir a los toboganes, creo sinceramente que podría haberme matado. Esta historia es real y está ocurriendo ahora, pero todo realmente comenzó en mi cumpleaños. He hablado con las autoridades sobre estos incidentes, pero también estoy abierta a escuchar sus opiniones. Ha sido bastante aterrador. Rápido contexto. Soy una mujer de 27 años que vive con una compañera de cuarto y su novio. Ella se llama Julia. Hace aproximadamente un año, Julia y yo empezamos a frecuentar un lugar de reunión, y conocimos a una mujer que trabajaba allí, y que tenía más o menos nuestra edad. Su nombre es Sam. Julia y yo dejamos de ir al lugar después de un tiempo, pero seguí siendo amiga de Sam, no súper cercana, pero la veía cada 2 semanas. Ella apoyaba mi negocio, me llevaba pequeños regalos e incluso me invitaba a varios lugares durante el año. Disfrutaba ser su amiga. En mi cumpleaños, Sam publicó una foto mía en las redes sociales. Fue entonces cuando recibí un mensaje de una cuenta desconocida, pidiéndome que le respondiera para hablar sobre una oportunidad en una película. Con algo de curiosidad respondí. Dijeron muchas cosas hasta que finalmente me contaron que estaban buscando personas para películas para adultos. Luego, me ofrecieron una gran cantidad de dinero. Dicen que es muy privado, que solo se vende en el extranjero y que nadie lo verá jamás. Decliné amablemente. Para ser honesta, me reí un poco. Además, no tienen presencia en Google ni nada en su página de redes sociales, ni información en línea sobre su supuesta productora. La persona insistió en que contactara a su referencia femenina. La curiosidad me ganó, así que lo hice. La referencia femenina me puso incómoda. Al principio parecía normal, pero parecía demasiado emocionada sobre el trabajo en sí. Me animaba a hacer el casting con la persona con la que estaba hablando, y decía que era muy afortunada porque solo había hecho esa oferta a unas pocas chicas. Pensé, ninguna mujer en la industria para adultos está realmente tan feliz y satisfecha con algo así. Me incomodó y la bloqueé. Él me envió un mensaje para preguntar si habíamos hablado. Le dije que sí, pero que volvía a rechazar la oferta y luego lo bloqueé a él también. Me sentía avergonzada de haberlo considerado siquiera. Unos días después, mi compañera de cuarto me mostró un mensaje extraño en su número personal. Eran las mismas personas con una oferta similar. Dijeron que la encontraron en una lista en la que supuestamente se había inscrito. Estoy bastante segura de que mi compañera no hizo tal cosa. Cabe mencionar que no muchas personas nos conocen a ambas. Le conté a mi compañera lo que me había pasado, y ambas estábamos realmente confundidas. Durante los siguientes 4 meses, más o menos, recibí mensajes de texto. Algunos los respondí amablemente, otros de forma grosera y otros los ignoré completamente. Nunca pidieron fotos, información ni nada realmente, excepto que considerara la oferta y tal vez me reuniera con ellos para tomar una copa y discutir en persona. Eso fue todo hasta ayer. Sam me envió un mensaje en las redes sociales. Era un chat grupal con un perfil que no había visto antes, más Sam y la cuenta de mi negocio. Me dedico al trabajo creativo de formación de equipos. Sam quería presentarme a un amigo, Dave,
que necesitaba contratar a alguien para formación de equipos en un hotel elegante a aproximadamente 1 hora de distancia. Sam hizo las presentaciones, yo agradecí, y luego ella dejó el chat. El perfil de Dave estaba vacío. Me escribió en privado y básicamente me dijo que salía con este chico ocasionalmente, que él era realmente adecuado para el trabajo, bastante adinerado y que tenía varios negocios. Mencionó que solía trabajar en producciones de cine para adultos, pero que ya había dejado eso y que esta era para una empresa diferente. Aparte de eso, dijo que era un tipo normal. Le pregunté al hombre cuál era la empresa y si podía darme una página web o más información. Él respondió que lanzaría el sitio web en el evento para el que estaba contratando y que acababa de comprar la empresa y estaba en proceso de cambio de marca. Sam también me escribió, diciendo que él estaba vendiendo la empresa y que el evento en el hotel de 2 días era para su fiesta de despedida. Sugirió que llevara a mi novio, ya que sería una estadía con todos los gastos pagados. También mencionó que esa noche iba a ver a este viejo amigo para ponerse al día con unas copas, ya que hacía mucho tiempo que no lo veía. Esto era rarísimo. El hombre me mandaba mensajes diciendo algo como: sé que esto es raro, siéntete libre de traer a tu novio. También mencionó cómo vería a mi amiga esa noche. Lo dejé en visto hasta la mañana siguiente. Le mandé la cuenta original de la oferta de cine para adultos y le pregunté si era él. Respondió que no, pero yo pensaba: sí, claro. Respondió con un pulgar arriba y se fue del chat. Meses atrás le había mencionado a Sam sobre esos mensajes extraños de la oferta. Ella también me contó que había recibido mensajes extraños en el pasado y que solo se detuvieron cuando dijo que llamaría a la policía. No dio más detalles, así que no insistí. Ahora le envié un mensaje a Sam y le dije directamente: Sam, creo que esta es la persona que ha estado acosándome desde diferentes números. Ella reaccionó como si estuviera sorprendida e incómoda, preguntándome por la cuenta original que me había contactado. Eventualmente, cerró la conversación y se fue a dormir. La dejé en visto y no respondí a su llamada al día siguiente. Me envió un mensaje diciendo: eso fue muy raro anoche, llámame si quieres hablar porque estoy confundida. No respondí. Hoy me escribió diciendo: está bien. Y le respondí básicamente diciendo: mira, sabes que esto me ha puesto incómoda. Y me pregunto si alguien está intentando secuestrarme y ahora me pregunto si tú estás involucrada, sea de forma inocente o no. Es demasiado para mí. Me respondió diciendo más o menos que entendía que fue una experiencia muy aterradora, pero que pensaba que estaba exagerando mucho y básicamente parecía ofendida de que pudiera pensar algo así. También dijo que no querría hablar con alguien que pensara eso de ella, y lo dejó ahí, diciendo que vive su vida de forma honesta y que no puede dejar que alguien intente arrastrarla a algo así. No sé si saben esto, pero existe una página web gratuita donde puedes subir fotos de alguien y genera páginas en internet que coinciden usando reconocimiento facial. Cuando comencé a tener miedo de su posible implicación, la busqué y encontré lo que en un 99% de los casos eran miniaturas de ella en una película para adultos, ya sea ella o alguien idéntica, ya que también aparecieron fotos conocidas de ella. No le mencioné esto, por supuesto, pero esa última declaración que me dio resulta aún más rara sabiendo todo esto. Así que esa es mi historia. Espero que no me atrapen. No soy alguien con quien se pueda jugar. Soy mujer y recientemente cumplí 18 años. Por esa razón, finalmente logré convencer a mi mamá de que me dejara quedarme fuera toda la noche, ya que en mi estado los jóvenes de 18 años no tienen toque de queda. Básicamente la historia comienza con mi novio Christian, y yo yendo a la fiesta de cumpleaños de nuestro amigo en común, Pablo. Él cumplía 18 y había convencido a sus padres para que le dejaran tener la casa para él solo y organizar una fiesta. Prometió a sus padres que no habría drogas ni alcohol, pero naturalmente hizo que su hermano mayor comprara alcohol después de que sus padres se fueran, y otras personas trajeron sus propias drogas, principalmente marihuana. Pablo vive a menos de 1 minuto en auto de mi casa y a solo unos 99 minutos caminando. El vecindario donde vivimos Pablo y yo se construyó en los años 80, por lo que nuestras casas no son muy grandes. Puedo entender por qué Pablo no quería a mucha gente allí, por eso hizo una regla de que no se permitían extraños. La única manera en que se podía invitar a alguien adicional
era si estabas saliendo con esa persona y le pedías permiso a Pablo, o si Pablo conocía personalmente a la persona que querías invitar. Como mencioné antes, mi novio y yo ayudamos a Pablo a planificar la fiesta y a enviar las invitaciones, así que decidimos llegar temprano para ayudar a Pablo a preparar la fiesta. Entre Cristian, Pablo y yo, cada uno probablemente envió unas 15 invitaciones, sumando a las personas de la lista más las que el hermano de Pablo decidió invitar. Cuando la gente finalmente comenzó a llegar, no pasó mucho tiempo antes de que Pablo sacara el alcohol. Diría que llegaron unas 50 o 60 personas, lo cual era mucho más de lo que Pablo originalmente quería, pero muchos querían llevar acompañantes. Sin embargo, entre Pablo, Cristian y yo, realmente nadie era un extraño. De hecho, reconocía a todos allí, aunque no supiera el nombre de la persona, al menos reconocía las caras. Después de todo, todos los invitados eran amigos del hermano de Pablo, o personas de nuestra escuela o que alguna vez fueron a nuestra escuela, y había un montón de amigos en común también. Solo había una persona a la que no reconocía allí, y era un chico que apareció un poco más tarde en la noche, cuando todos ya estaban borrachos, y el hermano de Pablo ya no estaba revisando la puerta para ver si las personas que entraban estaban en la lista de invitados o no. Este chico llevaba una gorra de béisbol, una barba que parecía como si hubiera pegado vello púbico en su cara, y llevaba puesta una camiseta de los Titans de Tennessee y pantalones cortos caqui. Creo que también llevaba Vans. En toda honestidad, solo se veía un poco mayor que los demás, pero encajaba, y probablemente nunca habría notado al chico si no fuera por el hecho de que a la mitad de la noche tropecé con él accidentalmente, después de tropezar borracha con mis propios pies al buscar otra bebida. Lamentablemente mi bebida se derramó de mi vaso sobre el chico, y me sentí realmente mal. Incluso en mi estado de embriaguez, recuerdo disculparme exageradamente y guiarlo hacia la cocina para que pudiera tomar algunas servilletas. Agarré las servilletas y se las di. Él parecía tranquilo con todo esto y solo seguía diciéndome que no era ningún problema. De hecho, tuvimos una pequeña charla mientras yo llevaba puesta una camiseta de Slipknot, y él me preguntó sobre mi álbum favorito. Debería mencionar que soy bastante alternativa, a veces incluso me visto bastante gótica. Hoy era uno de esos días en los que me sentía más gótica de lo habitual, así que llevaba puesta una camiseta de Slipknot, una falda de patinadora negra, medias de red y botas de plataforma. Incluso tenía joyería de estilo gótico, delineador gráfico, todo. Cada vez que tiendo a vestirme así, no es común que los chicos intenten coquetear conmigo, ya sabes, excepto por los chicos emo o el ocasional chico marihuanero, ninguno de los cuales es mi tipo. Me atraen más los chicos fornidos con camisas de franela nerd, como mi novio Christian. Dicho esto, no pensé que entablar una conversación con este chico fuera raro, o que él estuviera tratando de coquetear conmigo ni nada, especialmente porque solo me estaba preguntando sobre mi banda favorita. Pero luego la conversación dio un giro hacia preguntas más personales. Empezó a preguntarme cosas como, ¿vives por aquí? ¿Viniste con alguien? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuánto has bebido esta noche? ¿Tienes novio? Preguntas así. En mi estado de embriaguez recuerdo que pensé que sus preguntas eran algo personales, pero no le di demasiada importancia. Intenté responder a las preguntas sin dar demasiados detalles, pero honestamente no puedo decir si logré hacerlo o no, ya que después de todo estaba borracha. Luego, de repente, el chico me preguntó si era virgen, lo cual fue una pregunta increíblemente personal. Y de inmediato empecé a sentirme incómoda, especialmente porque este chico parecía estar 100% sobrio. De repente me di cuenta de que ni siquiera había captado el nombre del chico. Intentando redirigir su pregunta y cambiar de tema, le pregunté al chico cuál era su nombre, y entonces me dijo que se llamaba Carlos. Ni siquiera conocía a ningún Carlos, ni tampoco envié una invitación a nadie llamado Carlos, así que supuse que era uno de los amigos del hermano de Pablo. Luego me volvió a preguntar, «¿Entonces, eres virgen?» Recuerdo que en mi estado de embriaguez me reí torpemente. Realmente no quería responder a la pregunta de este tal Carlos. De repente, no quería estar hablando con este chico en absoluto. Deseaba desesperadamente salir de esa conversación. Justo en ese momento, uno de mis amigos en común con mi novio Tanner vino a rellenar su bebida, me vio, gritó mi nombre, me chocó los puños y luego me dijo que mi novio me estaba buscando. Rápidamente me disculpé con este chico Carlos, y mientras lo hacía,
Le dio a Tanner una mirada ligeramente sucia como si dijera: «Nos interrumpiste». Tanner ni siquiera reconoció al chico y luego me dijo dónde estaba Christian. Una vez que encontré a Christian, la noche pareció ir bastante normal después de eso. Mi novio y yo, ahora ya un poco borrachos, bailamos con la música y también tomamos más tragos durante toda la noche, hasta que empecé a darme cuenta de que en cada habitación en la que entraba, ese chico Carlos también estaba allí, y siempre me miraba o echaba una mirada en mi dirección general. No lo había visto tomar ningún trago ni beber nada en toda la noche. Intenté ignorarlo, pensando que era solo una coincidencia que siempre estuviera en la misma habitación que yo, pero ahora que lo pienso fue una estupidez. Si parece que alguien te está siguiendo, probablemente lo esté haciendo. De todos modos, más tarde en la noche, cuando mucha gente ya se había ido a casa y la mayoría estaba pasada de copas, mi novio y yo decidimos escaparnos a la habitación de invitados. Creyendo que habíamos cerrado la puerta, comenzamos a desvestirnos, y si aún no lo habías adivinado, sí, tuvimos relaciones sexuales. Después de terminar me desplomé sobre mi novio y luego giré mi cabeza para descansar en el hueco de su cuello. Al hacer eso, mi cabeza miraba hacia la dirección de la puerta, y fue entonces cuando noté que la puerta estaba entreabierta. Aunque ambos estábamos borrachos, juré que uno de nosotros había cerrado la puerta. Entrecerrando los ojos para enfocar la vista, para mi horror, me di cuenta de que alguien estaba espiando a través de la rendija de la puerta. Grité: «¡Qué demonios!» y corrí a cubrirme y cubrir a mi novio con las sábanas. Entonces, quien fuera que estaba espiando abrió la puerta por completo y luego se disculpó. Era Carlos. Dijo que lo sentía, que no era lo que parecía y que solo estaba buscando el baño. Incluso estando borracha supe que era una mentira. Sin embargo, mi novio, que no le gusta la confrontación, respondió torpemente: «Está bien, hombre. El baño está en la siguiente puerta a tu izquierda». Carlos entonces le dio las gracias a Christian y cerró la puerta. La respuesta de Christian me hizo enojar un poco y quería que al menos le gritara al chico. Me levanté de la cama y comencé a vestirme de nuevo. En ese punto, la fiesta básicamente había terminado, y yo solo quería irme a casa. Me sentía violada y expuesta. Dios sabe cuánto tiempo ese tal Carlos había estado viendo. Realmente no creía su excusa del baño. Mi novio me preguntó qué pasaba y le conté cómo ese chico me había hecho preguntas personales y espeluznantes más temprano en la noche, y cómo también parecía que me había estado siguiendo por toda la fiesta. Christian coincidió en que eso parecía realmente extraño, y accedió a llevarme a casa. Probablemente eran como la 1 de la madrugada en ese momento. Mi mamá pensaba que iba a pasar la noche con una amiga que estaría en la fiesta, y teníamos cámaras por toda mi casa. Si bien aceptó dejarme salir toda la noche y dejarme ir a la fiesta, me dejó muy claro que no quería que bebiera. Así que si llegaba a casa tambaleándome borracha en medio de la noche, podría no dejarme ir a otra fiesta por el resto de mi último año de secundaria. Así que decidimos pasar la noche en casa de Christian. Primero tuvimos que llamar a su papá para asegurarnos de que estaba bien, pero su papá no contestó. En nuestro estado de ebriedad, decidimos que sería seguro simplemente colarnos y bloquear la puerta de la habitación de Christian si su papá decidiera entrar a la habitación en la mañana por cualquier razón. Estando ebrios, pero aún siendo bastante responsables, acordamos que la mejor forma de llegar sería caminando. Como mencioné anteriormente, estaba a unos 20 minutos caminando de la casa de Pablo a la de Christian. Así que nos despedimos de Pablo y algunos de nuestros amigos que aún estaban allí. Al salir, no vi a ese tal Carlos por ningún lado, así que asumí que se había ido poco después de haber sido descubierto espiándonos. Toda vez que avanzábamos hacia la casa de Christian, me sentía en tensión, como si nos estuvieran siguiendo. Miré atrás en varias ocasiones, solo para no ver nada. La mayor parte del camino a casa de Christian, caminábamos por el borde de la carretera, ya que el vecindario donde vive Pablo está en una carretera principal. La calle enfrente de la casa de Pablo no es tan concurrida como la mía, pero eso significa que no hay aceras. Esto realmente no es importante para la historia, más que el hecho de que no podía mirar hacia atrás demasiado tiempo, porque tenía que estar pendiente por si venía un auto. Una vez que nos acercamos más al vecindario donde vivía Christian, el camino se hizo menos transitado, y en última instancia, mucho más tranquilo. Fue entonces cuando escuché pasos sobre las hojas en uno de los patios detrás de nosotros.
Al mirar hacia atrás pensé ver a alguien esconderse detrás de un árbol en un patio que acabábamos de pasar. Le conté a Christian lo que presencié, y le dije que creía que nos estaban siguiendo. Christian entonces me dijo que probablemente solo era un ciervo. Es totalmente plausible. La ciudad donde vivo está completamente invadida por ciervos, así que esta parecía una explicación lógica, que realmente era probablemente solo un ciervo. Eventualmente llegamos a la casa de Christian. Entramos por la puerta trasera. Me cambié a un pijama de Christian, nos acostamos en su cama y cerramos la puerta con llave. Tal vez solo me acosté por un rato hasta que me di cuenta de que tenía que ir al baño. Entonces fui al baño y luego decidí tomar un vaso de agua en la cocina. Debería mencionar que la cocina de Christian está justo al lado de la sala, y en su sala tiene una ventana panorámica enorme sin cortinas. Todas las luces estaban apagadas, y gracias a las farolas afuera, pude ver perfectamente a través de la ventana hacia el patio delantero de Christian. Y fue entonces cuando lo vi. Una persona asomándose detrás del árbol gigante en el patio delantero de Christian. Quise gritar, pero no quería despertar al papá de Christian y arriesgarme a que nos descubrieran. Sería una situación incómoda de explicar, especialmente porque estábamos allí sin permiso. No sabía si quien estaba escondido detrás del árbol podía verme, pero agarré mi teléfono de la mesa y tomé una foto asegurándome de que el flash estuviera apagado. Revisé la puerta trasera de Christian para asegurarme de que ninguno de los dos había olvidado cerrarla después de que entramos. Luego volví corriendo a la habitación de Christian lo más silenciosamente posible. Lo desperté y le mostré la foto. Ahora tenía un fuerte presentimiento de que era el chico Carlos de la fiesta. Mi novio comenzó a molestarse. Dijo que tal vez era uno de sus amigos tratando de asustarnos. En ese momento aún estaba algo borracha, así que aunque sabía que eso no era verdad, simplemente me quedé con esa explicación. Christian tiene un amigo que estuvo en la fiesta y vivía a unos 5 minutos caminando de su casa, así que tal vez ese chico nos siguió para asustarnos, pero ahora que lo pienso, eso no tenía sentido, porque la única manera de que realmente lograran asustarnos escondiéndose detrás de un árbol en su patio delantero sería si supieran que estaríamos en la sala, y simplemente no había forma de que supieran en qué habitación estaríamos. Así que obviamente alguien estaba escondiéndose y acechando la casa. Pude ver que Christian estaba tenso, y vi la duda en sus ojos. También podía decir que ni siquiera él creía su propia explicación. Sugerí que tal vez debería decirle a su papá, pero dijo que no, porque entonces su papá sabría que nos colamos y podría decirle a mi mamá y meterse en problemas. Sé que eso suena como una razón estúpida, pero mi mamá puede ser bastante aterradora a veces, y probablemente nunca me dejaría ir a otra fiesta ni salir con Christian si se enterara de que me escapé para dormir en su casa. Christian me sostuvo y me dijo que estábamos a salvo y que dudaba que quien fuera intentara entrar. Dijo que probablemente solo era un amigo tratando de asustarnos. No sé cuándo, pero eventualmente me quedé dormida y luego me desperté sin saber qué me había despertado. Me pareció realmente raro, ya que soy una persona de sueño profundo. Incluso he dormido durante un tornado. Así que despertarme en medio de la noche era algo que casi nunca me sucedía. Intenté esperar para ver si podía descubrir qué fue lo que me despertó. Fue entonces cuando escuché un sonido metálico que venía de la sala. Miré el reloj y me di cuenta de que solo había estado dormida tal vez 20 minutos antes de que ese sonido metálico me despertara. Intenté racionalizarlo. Tal vez era la perra de Christian, Kelsey, jugando con su plato de agua metálico. Pero Kelsey siempre duerme en la habitación del papá de Christian, y ella no estaba en la sala cuando estuve allí antes. Además, no había manera de que pudiera abrir la puerta de la habitación del papá de Christian por sí sola. Entonces recordé a la persona detrás del árbol y al chico Carlos. Desperté a Christian y le pregunté si había escuchado algo. Él dijo que tal vez era Kelsey, pero le dije que Kelsey estaba en la habitación de su papá. De eso estaba segura. Él dijo que tal vez era la máquina de hielo, pero la máquina de hielo no haría ese ruido una y otra vez. Tal vez solo unas pocas veces, pero algo aún seguía haciendo el ruido metálico. Le dije esto y le recordé a la persona en su jardín de antes. Así que accedió a revisar. Lo observé desde el pasillo mientras él encendía la luz de la cocina, y el ruido se detuvo. Mi novio miró por todas las ventanas y dijo que no veía a nadie. Apagó la luz y dijo que deberíamos intentar volver a dormir. Pero en ese momento yo estaba demasiado paranoica.
No había manera de que pudiera dormir después de todo lo que había pasado. No pasaron ni 10 minutos antes de que el sonido metálico comenzara de nuevo, y una vez más animé a mi novio a que fuera a revisarlo. Así que lo hizo, pero esta vez le dije que no encendiera la luz. Me miró divertido, pero accedió. Lo observé mientras caminaba nuevamente hacia la cocina, y nuevamente lo observé desde el pasillo. Sin embargo, esta vez él se quedó helado. Simplemente se quedó mirando la puerta trasera un segundo, y el ruido se detuvo de nuevo. Intenté que me dijera qué estaba viendo, pero no me decía nada, así que estaba a punto de acercarme cuando de repente hubo un golpe en la puerta trasera. No fue un golpe suave, fue un golpe fuerte y agresivo. Mi novio luego me dijo que regresara a su habitación, y ambos corrimos a su habitación y cerramos la puerta con llave. Le pregunté qué o quién estaba allí y él dijo que vio a un hombre con una palanca tratando de romper la manija de la puerta. Luego el hombre miró hacia la ventana. Mi novio luego dijo que no sabía si el hombre podía verlo o si estaba mirándolo, pero que el hombre dejó de golpear la manija y luego le sonrió. Era una sonrisa realmente espeluznante, y fue entonces cuando el hombre comenzó a golpear la puerta. Le pregunté a mi novio cómo era el hombre, y él dijo que estaba oscuro, pero que parecía que el hombre tenía barba y llevaba una gorra de béisbol. Literalmente sentí como todo el color se me iba del rostro mientras le decía que eso sonaba justo como la descripción del chico Carlos de la fiesta. Mi novio se veía molesto por esto. Justo en ese momento el golpe en la puerta trasera se volvió tan fuerte y agresivo que pensé que realmente podría derribar la puerta. Luego escuché el sonido de la puerta del papá de Christian al abrirse, seguido del sonido de sus pasos y gritos. Su papá luego gritó: «¡Oye! Si no te vas de aquí, llamaré a la policía». Entonces el papá de Christian se acercó y tocó la puerta de Christian. Me levanté rápidamente y me escondí en el armario de Christian. Luego él dejó entrar a su papá. Su papá le preguntó si conocía al chico en la puerta trasera, pero Christian solo dijo que era un chico de la fiesta de Pablo que aparentemente lo había seguido a casa. El papá de Christian luego dijo: «Bueno, después de que le grité salió corriendo. No debería volver, pero si lo hace, avísame». Luego el papá de Christian nos deseó buenas noches y regresó a su habitación. Cuando el papá de Christian abrió la puerta, Kelsey salió y entró en la habitación de Christian. Salí del armario y tratamos de volver a dormir con Kelsey acostada a los pies de la cama. Christian finalmente se volvió a dormir, pero yo aún no podía dormir. Eran quizás las 4 de la mañana y finalmente comencé a quedarme dormida cuando Kelsey empezó a gruñir. Era un gruñido bajo, pero suficiente para captar mi atención. Ahora Kelsey es una husky siberiana, y los huskies son conocidos por ser perros bastante vocales. Bueno, Kelsey no. Ella apenas hace ruido. De hecho, en el año y medio que he estado saliendo con Christian, solo la he escuchado ladrar una vez. Nunca antes la había oído gruñir, sin embargo. Ella se levantó de la cama y caminó hacia la ventana en la pared de la izquierda. Observé mientras mostraba sus dientes y comenzaba a gruñir más fuerte. Ahora me sentía realmente incómoda. Desperté a Christian y le llamé la atención sobre lo que estaba haciendo Kelsey. Christian estuvo de acuerdo en que era realmente inusual en ella. Entonces hubo un golpe en la ventana. Solo nos miramos el uno al otro con horror, y Kelsey empezó a ladrar hacia la ventana. Christian se levantó y corrió las cortinas, y era el mismo chico de la fiesta, mirando por la ventana con la sonrisa más espeluznante que he visto. Con esto en realidad grité, y el papá de Christian entró corriendo a la habitación. Luego corrió hacia su cuarto, agarró su escopeta y salió corriendo por la puerta trasera. Entonces hubo gritos afuera mientras veíamos al chico en la ventana mirar hacia atrás y luego correr lejos de la ventana. Finalmente, el papá de Christian regresó a la casa y dijo que había ahuyentado al chico. Estaba definitivamente molesto de que estuviera allí, especialmente porque sabía que mi mamá no me había dado permiso de estar allí ni él tampoco. Le conté todo sobre el chico Carlos en la fiesta, lo espeluznante que era y cómo ese era el mismo chico, y que nos había seguido hasta allí desde la fiesta. El papá de Christian explicó que estaba molesto de que yo estuviera allí, porque si mi mamá se enteraba, podría estar bastante enojada con él, pero también dijo que probablemente estaría más molesta si me enviaba a casa sabiendo que ese tipo había estado afuera todo el tiempo, especialmente con él aún merodeando por ahí. Dijo que persiguió al chico con su arma, hasta que el chico corrió hacia el bosque al otro lado de la calle, y luego decidió que no valía la pena la persecución.
y que probablemente no volvería de todos modos. Me preguntó si quería que llamara a la policía, pero le dije que no, porque no quería que mi mamá se enterara de que estaba allí. Dijo que estaba bien, nos deseó buenas noches y luego se fue a dormir. Finalmente pude dormir y, hasta donde yo sé, el tipo nunca volvió esa noche. Pero la historia no termina ahí. Todo esto pasó hace tal vez 2 semanas, y la experiencia más reciente ocurrió hace 3 noches cuando Christian me dejó en mi casa a las 11 de la noche, después de que habíamos pasado un rato en su casa. Me preparé para dormir, y creo que me quedé dormida alrededor de la 1 de la madrugada. Me desperté a las 3 de la madrugada con la necesidad de ir al baño. Estaba cómoda en la cama y realmente no quería levantarme, pero entonces escuché la alarma del camino de entrada sonar en toda la casa, lo cual no era alarmante porque teníamos muchos siervos que a veces activaban la alarma. Después de unos minutos, ya no pude aguantar más y me levanté para ir al baño. Estaba a punto de abrir la puerta de mi habitación para ir al baño cuando de repente escuché la puerta del garaje abrirse, lo cual no era tan raro ni nada, ya que la habitación de mi hermano estaba en el sótano y el sótano estaba conectado al garaje, así que pensé que era solo mi hermano que venía a buscar algo para comer. Estaba a punto de abrir la puerta, pero cuando puse mi mano en la perilla de la puerta, de repente sentí como si algo estuviera mal, y como si algo me dijera que no abriera esa puerta. No puedo decir por qué, solo fue una profunda sensación de presentimiento. Mientras reflexionaba si solo estaba siendo paranoica, escuché pasos en el pasillo. Me dije a mí misma que solo era mi hermano y que probablemente solo iba al baño. Pero los pasos ahora se acercaban y se detuvieron justo afuera de mi puerta. Después de unos segundos de silencio hubo un leve golpe. Intentando no pensar demasiado en ello, ya que mi hermano solía golpear mi puerta tarde en la noche para preguntarme algo al azar o simplemente molestarme como hacen los hermanos, respondí, ¿sí? ¿Qué es? No hubo respuesta. Grayson, ¿eres tú? Llamé. Entonces hubo una voz que no era la de mi hermano, pero no entendí lo que decía. Sin embargo, reconocí la voz. Era Carlos. Mi corazón dio un vuelco y se me cayó al estómago. Inmediatamente cerré mi puerta con llave. Mi puerta tenía una S rosa cursiva que representaba mi nombre, así que no era difícil adivinar que mi habitación era la de una chica. Supe entonces que el chico Carlos había entrado en mi casa. Entonces el chico comenzó a intentar abrir mi puerta. Una vez que se dio cuenta de que estaba cerrada con llave, empezó a tirar y girar la perilla de la puerta con mucha fuerza y a golpear la puerta en un intento de derribarla, supongo. Grité muy fuerte. Ahora mis padres tienen este ventilador industrial realmente ruidoso en su habitación que mantienen encendido, porque ambos necesitan la habitación realmente fría y mi mamá no puede dormir sin el ruido de un ventilador encendido. Es tan ruidoso que puedo escucharla a través de las paredes que separan nuestras habitaciones, así que casi temí que mis padres no me escucharan. Pero luego escuché murmullos y mi padrastro salió de su habitación gritando y corriendo detrás de él. En ese momento mi mamá salió corriendo también, intentando abrir mi puerta. Al escuchar su voz al otro lado, rápidamente desbloqueé la puerta y la dejé entrar. Ella me preguntó qué había pasado y comencé a contarle todo sobre el chico espeluznante Carlos en la fiesta, omitiendo algunos detalles. Sin embargo, no le conté que nos siguió hasta la casa de Christian, porque no quería que mi mamá supiera que me quedé allí a dormir. Sé que fue una decisión estúpida y probablemente debería haberle contado, pero tenía mucho miedo de meterme en problemas. Mi mamá se veía horrorizada y comenzó a rezar, y yo también lo hice. Mi padrastro eventualmente regresó a la casa diciendo que perdió al tipo después de que corrió hacia el bosque detrás de nuestra casa, como antes. Luego mi mamá y mi padrastro comenzaron a hacerme un montón de preguntas, principalmente queriendo saber cómo el chico descubrió dónde vivíamos. Honestamente no tenía idea, a menos que de alguna manera me hubiera estado siguiendo las últimas 2 semanas desde la fiesta y descubriera dónde vivía. Llamamos a la policía y la policía me hizo preguntas, pero la información que tenía no les ayudó mucho, ya que solo tenía el primer nombre del chico. Por todo lo que sé, Carlos ni siquiera es su verdadero nombre. Les di una breve descripción y dijeron que lo investigarían, pero nunca supimos nada más de ellos. Como dije, realmente no había mucho que pudieran hacer. Nada fue robado, ya que estoy bastante segura de que yo era el objetivo principal del tipo. Realmente no sé por qué el chico me eligió o qué hice para causarle tal obsesión conmigo,
pero estoy segura de que si no hubiera sido yo, habría elegido a otra de las chicas en la fiesta esa noche también. Bueno, resulta que el chico entró por la puerta trasera en el sótano porque mi hermano se despertó con ganas de ir al baño, pero no quería subir las escaleras, así que salió afuera. Pero como estaba medio dormido, olvidó volver a cerrar la puerta con llave, así que el tipo simplemente entró. Realmente me alegra que mi hermano esté a salvo. Preguntamos a literalmente todos en la fiesta, y aparentemente nadie conocía a ese tipo. Pablo incluso dijo que no conocía a ningún Carlos, y el hermano de Pablo dijo que no invitó a ese tipo, pero que recordaba haberlo visto en la fiesta y que le pareció algo sospechoso, pero pensó que solo era el acompañante de alguien. Esto fue hace 3 días y desde entonces no he visto ni oído nada. No creo que la policía haya encontrado quién era el tipo, pero no ha pasado nada alarmante desde entonces. Solo espero que no vuelva. Actualización. No mencioné que la policía revisó las grabaciones de las cámaras de mi casa para ver si podían identificar al tipo, pero él llevaba una máscara facial y una sudadera con capucha. En las grabaciones, se ve cómo caminó hasta la entrada de mi casa, intentó entrar por la puerta delantera y luego fue a la puerta trasera y todo lo que ocurrió desde ahí, pero las grabaciones no les ayudaron a identificarlo. Desafortunadamente, el hecho de que caminara hasta mi casa me hace temer que viva en la zona. Me aseguraré de actualizar si algo más sucede. Me voy a animar a contar esto, pero debo decir que voy a usar nombres falsos, porque honestamente me da un poco de vergüenza admitir que he mantenido esta mentira durante tanto tiempo. Lo que voy a relatar sucedió hace mucho, pero aún hoy siento que fue como si hubiese pasado ayer. Cada detalle, cada imagen se mantiene grabada en mi cabeza. Quizás porque no he contado la verdad, quizás porque si la dijera en voz alta, entonces ya no sería solo un mal recuerdo que puedo intentar olvidar. Mi nombre es Gerard, y hoy les voy a contar la historia de mi peor cumpleaños. La historia de cómo el último cumpleaños que celebré con mi mejor amigo fue también el día en que lo perdí, y todo por mi culpa. Para darles algo de contexto, cuando esto pasó tenía apenas 12 años. En ese momento cualquier cosa que sonara a peligro o prohibido era automáticamente divertido. Yo era el típico chico que hacía bromas pesadas, siempre buscando sorprender a los demás, y me gustaba especialmente bromear con Mike, mi mejor amigo. Mike y yo éramos inseparables desde el kinder. Él era de esos amigos que realmente lo hacían sentir a uno como si todo estuviera bien, como si nada malo pudiera pasar porque él siempre estaba ahí. Creo que parte de lo que me hacía querer impresionarlo era precisamente esa seguridad que irradiaba, esa confianza que siempre tenía. Así que cuando estaba por cumplir 12, mis padres decidieron que podía tener una fiesta en casa. Invité a algunos amigos de la escuela, y claro, Mike era el primero en la lista. Esa noche no iba a ser como los típicos cumpleaños de pizzas y juegos de mesa. Les había propuesto a los chicos que después del pastel podíamos jugar a las escondidas en la oscuridad. La idea era que apagaríamos todas las luces y solo el que buscara tendría una linterna. Éramos 6 chicos en total, y después de comer y hacer el típico canto de cumpleaños feliz, nos preparamos para jugar. Recuerdo que mis padres me dijeron que estarían en el cuarto de al lado y que no hiciéramos mucho ruido. Lo típico que dicen los adultos, ya sabes. Ellos no tenían idea de que íbamos a jugar a las escondidas en la oscuridad, y mucho menos que pensaba esconderme en el techo de la casa, una idea que desde el principio sabía que era un poco riesgosa. Pero eso hacía que fuera más emocionante. La primera ronda fue normal, se apagaron todas las luces y los demás se escondieron mientras yo contaba. Encontré a cada uno sin mayor problema. En la segunda ronda fue uno de los otros chicos quien se puso a buscar, y yo me las ingenié para subir por la escalera del ático y llegar hasta el techo. Quería ver cuánto tiempo pasaría antes de que alguien me encontrara, y de paso, podía asustar a quien intentara subirse. Desde el techo podía ver el jardín y toda la casa, y el simple hecho de estar allí donde no debería estar, hacía que me sintiera como un campeón, como si estuviera en la cima del mundo. Pasaron los minutos, y desde allí arriba podía ver que mis amigos ya habían sido encontrados. Solo quedaba yo, y veía cómo, de un lado a otro, todos empezaban a buscarme. En un momento vi a Mike mirando hacia arriba y señalando el techo. Supongo que sospechaba que yo estaba allí.
Debo admitir que en ese instante, lo primero que pensé fue en hacerle una broma. Sabía que iba a intentar subirse para alcanzarme, y pensé que podría sorprenderlo en cuanto llegara. Era un plan simple: esperarlo en la sombra y cuando estuviera cerca darle un buen susto. Mike empezó a subir. Sabía cómo hacerlo porque ya habíamos subido al techo antes, algunas veces a escondidas de mis padres. Lo observaba en silencio mientras trepaba, y podía ver cómo trataba de mantenerse en equilibrio, de no hacer ruido para no alertarme. Era increíble lo bien que nos conocíamos, y a pesar de que yo estaba escondido, sabía que él estaba ahí porque lo sentía, porque lo intuía. Mientras más se acercaba, más sentía esa adrenalina recorrerme el cuerpo, esa sensación de querer ver su cara cuando lo sorprendiera. Finalmente Mike llegó hasta la parte del techo donde yo estaba. Todo estaba oscuro, y yo lo veía a él más que él a mí. Así que, en el momento en que se detuvo y trató de ajustar su equilibrio, yo hice un movimiento brusco hacia él, y susurré en voz baja: «¡Bu!». Fue en ese segundo que todo cambió. Vi cómo sus ojos se abrieron de par en par como si realmente se hubiese asustado, más de lo que había anticipado. Era un miedo que no se parecía a ninguna broma, algo que no había visto antes en su cara, y lo vi tambalearse, estirando las manos para intentar agarrarse de algo. Recuerdo que intenté alcanzarlo, traté de estirar mi brazo, pero era demasiado tarde. Perdió el equilibrio y se resbaló, tropezando hacia el borde del techo. Lo siguiente que recuerdo es la caída. Lo vi desaparecer del borde del techo y en mi mente se congeló ese segundo eterno. Quería pensar que solo iba a aterrizar en el suelo, que se golpearía pero estaría bien. Pero no fue así. Desde mi posición en el techo escuché un golpe sordo y al instante gritos. No era capaz de moverme. Sentía como si mi cuerpo se hubiera convertido en piedra. Solo después de algunos segundos logré descender casi tropezando, hasta el lugar donde Mike había caído. Fue entonces cuando vi lo que había pasado. Mi mejor amigo estaba allí, inmóvil, y la imagen de lo que le había ocurrido me golpeó tan fuerte que aún hoy cierro los ojos y puedo verlo claramente. Había caído sobre la reja de hierro que bordeaba el jardín, y una de las puntas le había atravesado la cabeza. La escena era tan terrible que sentí que el estómago se me revolvía. Me paralicé. No podía hacer nada, ni gritar, ni moverme. No recuerdo en qué momento llegaron mis padres, ni cuánto tiempo pasó hasta que escuché sirenas y vi las luces de las ambulancias iluminar toda la casa. Yo no estaba en mí, simplemente era incapaz de reaccionar. Después vino la parte más difícil. Todos me preguntaban qué había pasado. Tenía que explicarles, pero ¿cómo iba a decirles la verdad? No podía. Las palabras no me salían, solo balbuceé algo sobre que estábamos jugando, y en un acto de desesperación, inventé que Mike se había tropezado y caído del techo mientras me buscaba. Nadie sospechó nada. Yo era solo un niño de 12 años en shock, y nadie hizo preguntas. Los paramédicos, la policía, todos aceptaron mi historia. Nadie dudó. Desde ese día mis padres no volvieron a hablar del incidente. Trataron de protegerme, de mantenerme alejado de la tragedia, como si al no mencionarlo todo pudiera desaparecer. La escuela fue otra cosa, claro. Mis amigos y compañeros me miraban como si fuera otro, como si la tragedia de Mike me hubiera marcado de alguna forma. Empecé a ir menos a la escuela, a pasar más tiempo encerrado en mi habitación, y a evitar hablar de lo que había pasado. Sin embargo, el peso de la culpa me perseguía. Me ahogaba cada noche cuando cerraba los ojos. Veía a Mike, recordaba su expresión en el último segundo, esa mezcla de sorpresa y terror que yo mismo le provoqué. Los años pasaron, y aunque traté de seguir adelante, de olvidarlo todo, esa noche me persigue. No me atreví a contarle a nadie la verdad, ni a mis padres, ni a mis amigos, ni siquiera a mí mismo. Me convencí de que todo había sido un accidente, pero la verdad es que yo sabía lo que había hecho. Sabía que lo había asustado, que lo empujé sin querer a esa caída mortal. Hoy, años después, no puedo seguir guardando el secreto. Ya no puedo mentirme, y aunque nadie sabe quién soy, al menos quiero quitarme el peso de la culpa. Nunca he podido visitar su tumba, nunca pude enfrentarme a su familia. Aunque ellos siempre me han tratado con amabilidad, siempre han sido como mis segundos padres, yo sé que no merezco su perdón. Porque aunque para ellos todo fue una tragedia sin explicación,
Yo sé que en realidad fue la consecuencia de una broma que salió terriblemente mal. Ahora, al menos, saben la verdad.